ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo año de Foros Renata. Es para nosotros un gusto y un honor tenerlos en estos escenarios y sobre todo buscar contenidos que sumen a todo nuestro ecosistema de investigación, educación e innovación. El día de hoy iniciamos con los foros de investigación. Queremos manejar con ustedes unas dinámicas donde el primer jueves de cada mes sea de investigación, el segundo de educación, el tercero de tecnología y el cuarto, que es el viernes, la última semana de cada mes, se manejarán los foros de red de oportunidades. Entonces, en este escenario vamos a encontrar de la mano de ustedes contenidos donde buscamos construir la comunidad de ciencia, educación, tecnología, para el país. El día de hoy iniciamos con un foro de investigación que se refiere a movimiento de datos y hablar de movimiento de datos en la era digital hace sentido, sobre todo en los escenarios de construcción de conocimiento, y estos son nuestros investigadores. Renata viene trabajando desde el 2019 en una comunidad de supercómputo. Esta comunidad la relanzaremos este mes, pueden seguir nuestras redes para que vean esta planeación, pero sobre todo vamos a generar muchos escenarios de construcción de competencias digitales en supercómputo que también ya iniciamos a finales del año pasado y vamos a continuar este año. Queremos invitarlos a que sigan en nuestras redes toda la programación que manejamos, que sigan nuestros contenidos, incluso que nos sumen, que nos den información de qué les gustaría conocer y que en ese sentido trabajemos de la mano para poder construir todo el contenido que requiere el país en este escenario para docentes, estudiantes e investigadores. Entonces, para el día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy tenemos 3 panelistas, vamos a tener una conferencia de uno de ellos. Tenemos a Carlos Jaime Barrios, que es secretario general del Sistema de Cómputo Avanzado para América Latina, SCALAC, y también queremos felicitarlo porque esta semana fue nombrado como nuevo miembro del Comité Ejecutivo del Complex System Digital Campus. Y este acompañamiento para nosotros de Carlos Jaime en estos escenarios de movimiento de datos, de supercómputo y de la Red Colombiana de Cómputo Avanzado, la red que es supremamente clave por su experiencia, por su relacionamiento y por todo lo que podemos construir desde Renata. Entonces, Carlos, bienvenido. Estamos también con Marta Silva, ella es docente de la Universidad de AFID. Además, maneja el capítulo, uno de los capítulos de la Sociedad Colombiana de Computación, con quien venimos trabajando también en espacios de creación de conocimiento desde el año pasado y esperamos programar con ustedes también una agenda muy importante para este año de desarrollo de competencias digitales. Y por último tenemos a Harold Castro, quien es profesor titular en la Universidad de los Andes. Con Harold también nos conocemos hace muchos añitos, desde que estaba en la decanatura de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, pero ahora es hace parte del comité de investigación de Red Clara y adicionalmente trabajamos también de la mano en el escenario de supercómputo. Pero quiero pedirles a ellos, y por eso no cuento más de su perfil, porque en este movimiento de datos hoy queremos hablar un poco de esa experiencia, de la importancia de utilizar nuevas tecnologías en estos escenarios de investigación, pero además de desarrollar competencias para nuestros investigadores y nuestros docentes para seguir avanzando en el escenario de HPC en Colombia. Y por eso quiero pedirles a cada uno que cuando entremos en el momento de la conversación, cada uno nos cuente cuál es su perfil, cómo se ha desarrollado en este escenario y ya entrar a hablar de las experiencias que tienen sus universidades, sus ecosistemas en los escenarios de supercómputo y de todo el movimiento de datos. Vamos a empezar con Carlos Jaime. Quiero invitarte a que hagamos tu presentación y después pasamos al escenario ya de conversación del panel. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues primero agradecerles por la invitación. Para mí pues es un placer precisamente participar en este tipo de foros, en los cuales pues yo creo que de alguna manera se visibiliza no solamente lo que se está haciendo, sino todas aquellas posibilidades, pues las cosas que nosotros podemos hacer. Entonces un poco, digamos, como para seguir la recomendación que da Mónica, pues mi nombre es Carlos Jaime Barrios Hernández, soy actualmente profesor asociado de la Universidad Industrial de Santander, precisamente pues en la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática. Igualmente dirijo lo que es el Centro de Supercomputación y Cálculo Científico de la universidad
Y tengo pues varios roles, entre esos pues uno de ellos, que es el que, con el cual me voy a poner la camiseta hoy, es que coordino de manera general lo que es el sistema de cómputo avanzado para América Latina y el Caribe. Un poco, digamos, de mi background en torno a esto, pues yo hice pues mi doctorado en Francia ya hace varios años. Trabajé pues en diferentes tipos de proyectos, no solamente en Francia, también en Brasil y aquí en América Latina, y en el cual pues movimiento de datos siempre pues ha estado ahí presente. Pues precisamente gran parte de mi interés en participar en el foro de hoy es eso, porque de hecho inicialmente cuando yo inicié mi doctorado en Francia, una de las preocupaciones que teníamos en ese momento, desde el laboratorio en el que yo estaba en Grenoble, en Francia, era precisamente cómo podíamos nosotros ayudar a hacer la gestión de datos que estaban saliendo o que iban a salir en esos años realmente del proyecto Atlas del CERN. Entonces, una de las preocupaciones que se tenían, tanto técnicas como científicas, era poder manejar esa integridad, esa seguridad y esa explosión de datos que iba a sacar el proyecto Atlas hacia diferentes centros pues en Europa inicialmente. Y bueno, y posiblemente pues eso fue evolucionando y yo ya estaba ya en ese proyecto con otros países en todo el mundo. Entonces, un poco también de esto, y que tiene que ver pues con lo que voy a presentar y que de alguna manera pues también se ve con mi background, es precisamente cómo nosotros con tecnología de cómputo avanzado soportamos no solamente lo que es el procesamiento, sino también, digamos, como esa conciencia de datos y qué es lo que se puede hacer con esos datos. Y precisamente, pues eso de alguna manera inspiró pues el desarrollo de lo que hoy en día pues es Scalac. Eso es una gráfica que a mí me gusta mucho mostrar en diferentes charlas, porque no solamente, digamos, es el flujo de lo que es la ciencia como la conocemos desde, digamos, desde esa teoría, desde esos datos o modelos que se proponen, sino cómo nosotros los tratamos, hacemos experimentos por computación, por supuesto, y también cómo se comparten a través de colaboración. Y ahí pues hay varios actores, tanto los científicos como los ingenieros, como también los ciudadanos y por supuesto pues la gente que toma decisiones. Está pues precisamente, digamos, explotando esos datos y generando también esa conciencia. Hoy en día, pues seguramente pues con todo eso que está pasando del COVID, existe un poquito más, no mucho como se desearía, de conciencia sobre esos datos, pero sí, de alguna manera, la gente común, tanto como la gente que toma decisiones, pues ha tenido que subirse en ese tipo, digamos, de iniciativas. Y claro, pues en el caso de Scalac, Scalac pues es una iniciativa que es mucho más vieja pues, que lo que pasa con el COVID ahora. Y digamos, parte de unas particularidades muy interesantes que ahí lo menciono rápidamente con los números. ¿Sí? Y es que realmente pues América Latina, pues son 33 países independientes, pero hay también una serie de territorios y una serie, digamos, de condiciones que hace que no solamente compartamos problemas, sino también hasta cultura. Muy pocos hablan cosas diferentes al español, ¿sí? Pero todos pues también tenemos esa herencia que se ha mantenido, incluso mucho más, yo pienso que en Estados Unidos, con Europa. Y de ahí, que es que precisamente pues, muchos de los proyectos que se están manejando, tanto en supercómputo como en manejo de datos, se tenga un apoyo bastante importante europeo, sin dejar de lado el hecho de que todavía existen territorios que son de países europeos. En el caso, por ejemplo, tanto de Francia como de Holanda, ¿sí? Como de Inglaterra, que tienen todavía sus territorios aquí, digamos, en América Latina. Y precisamente, pues existen unos intereses de cómputo avanzado que son comunes. Entonces, el primero, pues precisamente es cómo soportar la investigación y el desarrollo usando pues, infraestructuras de gran escala y el manejo pues, de datos en tiempo real. Por supuesto, esa parte de manejo de tiempo real, siempre, digamos, de los datos siempre ha sido una discusión y de alguna manera también justifica el hecho de que existan redes nacionales de tecnología y redes pues, también internacionales, como el caso de Red Clara, que es pues, la gran red que de alguna manera reúne, digamos, esos intereses en compartir datos y en compartir infraestructura y comunicación desde el punto de vista académico en los países. De hecho, pues no es una red, no, es la red, es la única red que existe y la única manera que se puede acceder a esos, digamos, a esas de recursos y a esos datos. Y claro, pues hay problemas que son comunes. O sea, en América Latina, digamos, todo lo que pasa, digamos, a nivel de epidemias biológicas, incluso pues, de enfermedades, como pasa con el COVID, pero ya ha venido pasando cosas como el dengue, por ejemplo, o el Zika, enfermedades que le dan a las plantas, situaciones como las que vemos de los huracanes, por ejemplo, que no solamente afecta a un país, sino a toda una serie de países en esta zona, ¿sí?
Y por supuesto, pues el acceso a los recursos, pues es un interés que es común. Y claro, pues ahí es donde de alguna manera, pues Reclara jugó un rol bastante importante para crear lo que es Scalac. Y que efectivamente, pues Scalac, como digamos su sigla en español y en portugués, lo que dice es que es el sistema de cómputo avanzado para América y el Caribe. Promovemos, más allá de compartir recursos, es también pues promover lo que es colaboración, pero también de alguna manera, digamos, se busca que se trabajen en proyectos de investigación y desarrollo que sean, bueno, pues por un lado, no con un beneficio comercial, pero sí con un interés que es continental y sobre todo pues humanitario. Legalmente pues existe desde hace un par de años en Costa Rica, sin embargo la primera firma de intención se hizo aquí en Colombia el 1 de marzo del 2013. Y claro, pues la idea pues precisamente es ver cómo se pueden abordar esos problemas con soluciones que sean inteligentes, que den en cuenta pues que hay una serie de requisitos que se tienen, tanto desde el punto de vista de infraestructura, como es lo que quizá es más visible, pero también de las aplicaciones y las plataformas que están ahí detrás. Entonces ahí pues por supuesto pues están las personas, los datos y la tecnología. Y ahí en torno a eso, que es lo que hoy en día, pues hay todo un comportamiento en torno a los datos. Esto pues, lo tomé de la página del Open Data West Foundation, y en el cual pues el movimiento de datos y ese seguimiento de los datos pues, es mucho más que la tecnología. Implica todo un ecosistema en el cual pues los actores, como los que estamos aquí reunidos en este foro, son bastante importantes, pero también algún tipo de cosas que, por ejemplo, podrían determinarse hasta con políticas, también pues más allá de las capacidades, por supuesto, con la demanda, con la planeación, en fin, una cantidad de cosas que es bien importante y que de alguna manera pues involucra, si lo miramos en el contexto aquí científico en que estamos, pues que esos datos pues sigan una serie, digamos, de premisas en torno pues a lo que se conoce como el Open Science y por supuesto pues, a la parte científica. No voy a entrar en detalle por el tiempo, por supuesto, pero sí voy a mencionar un par de cosas que tienen que ver con la necesidad de que los científicos hoy en día, y más hoy con esa situación del COVID, requieren ese soporte, digamos, en enlazar y en poder acceder a los datos, tanto de una manera como segura, como también pues veraz, ¿sí? En torno a eso. Y claro, hay una cuestión que es bien importante, y es que de alguna manera pues Scala junto con Red Clara y por supuesto pues Renata garantizan ese soporte hacia el manejo de los datos. Más allá, digamos, del procesamiento. Hay muchos proyectos, aquí voy a mencionar muy rápidamente un par que son bien interesantes a nivel continental y que podrían generar un poco de discusión, ¿sí? En torno a esto, sino también cómo podemos cambiar un poco, digamos, como esa visión que nosotros tenemos respecto a los recursos y respecto, digamos, al mismo datos que nosotros tenemos. Scalac ha generado, de hecho, pues es un proyecto que generamos hace un par de años junto con los Andes, algunos actores, tanto europeos como latinoamericanos, para que los datos tengan una manera de trabajar arquitecturalmente, en términos fuertes, ¿sí? Y poder explotarlos de diferentes maneras, desde, por ejemplo, las mismas aplicaciones hasta la misma transferencia. Y ahí pues entra, digamos, una discusión bien interesante, porque hay una confusión entre lo que es, por ejemplo, el soporte a los datos científicos y a los datos de desarrollo que me puede darme una red nacional, una red científica, a lo que me da a mí, por ejemplo, el Internet comercial, que es otra cosa completamente diferente. Hay diferentes retos, ¿sí? No voy a entrar en detalle con esto, pues las diapositivas se las pasé pues a Renata para que las pueda compartir posteriormente, pero digamos, en todos los retos que hay, si yo lo miro como científico, digamos, de computadoras y digamos, alguien que está preocupado por esos datos, hay unos retos que, pues, vale la redundancia, están muy relacionados con los datos y que se pueden atacar de diferentes maneras. Y ahí es donde no solamente, pues, entran los institutos de computadoras, sino también los mismos usuarios, los mismos académicos, la misma gente que quiere hacer desarrollo. Los proyectos que les voy a comentar rápidamente, que precisamente pues, son grandes proyectos que se están manejando a nivel latinoamericano y que implican los datos. Entonces, claro, nosotros estamos hablando sobre todo aquello que implica monitoreo en clima y polución, pero también han surgido otros por las emergencias, por ejemplo, como el caso de la parte genómica y los estudios pues, relacionados con enfermedades. El COVID-19 permitió, de alguna manera, pues, acelerar ciertas colaboraciones a nivel continental, no solamente a nivel latinoamericano, también pues, con entidades en Estados Unidos y con Europa, pero también generó una atención sobre otro tipo de enfermedades quizá más viejas o quizá, digamos, con más impacto en la región y que anteriormente no generaban ningún tipo de colaboración.
el Zika, el dengue, una cantidad de enfermedades tropicales, en los cuales, así como la tiene una persona en Porto Alegre, la puede tener aquí en Bucaramanga o la puede tener en Ciudad de México. Lo otro, pues efectivamente, lo que implica los datos climáticos. Entonces, la situación del huracán que pasó hace un par de meses y que devastó lo que fue Providencia, generó pues una alerta a nosotros en Colombia, y es que para que de alguna manera el IDAM pudiera actuar, pues necesitaba mejores recursos por un lado, pero por otro lado, lo que fue interesante y que se publicó también en las redes sociales y en los medios, es que la gente que estaba en San Andrés utilizó datos que, que habían sido, digamos, provistos o publicados por la gente del Servicio Meteorológico de Costa Rica, lo cual pues también involucra algo que es bien interesante, y es efectivamente la posibilidad de colaboración para situaciones de emergencia continentales. Y lo de la polución, pues algo que todos pues sabemos, y sobre todo pues con esos discursos que hay ahora de ciudades sostenibles, realmente nuestras ciudades se parecen mucho más entre nosotros. Medellín se podría parecer mucho más a Ciudad de México que a Estocolmo, por ejemplo. Así de sencillo, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de Santiago de Chile, en el cual hay situaciones de picos de polución muy parecidos a los que se encuentran en Bogotá, ¿sí? Y así sucesivamente. Y esos modelos pues pueden reproducirse en todo pues, en toda América Latina, básicamente. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo definió esto como un tópico de prioridad recientemente. También otros pues, que tienen que ver con la parte productiva. Ahí voy a mencionar dos en los cuales el compartir los datos ha sido siempre importante. Esos pues trabajados con Europa, ambos que trabajan en términos de cosas de energía, liderados pues, por dos países, uno por el lado brasileño, otro por el lado mexicano, pero que interactúan con prácticamente los mismos socios europeos, ¿sí? Y por otro lado, pues también todo esto que implica hacia el COVID. Entonces hay una colaboración internacional en los cuales pues SCALAC también hace parte. Y claro, pues va desde el mismo compartir los datos. Han pasado cosas bien, bien interesantes. Pues, por ejemplo, todo el mundo supo de las mutaciones que ha tenido pues, el virus. Muchas de ellas han sido reconfirmadas o incluso partieron de datos que obtuvieron en los países latinoamericanos. De hecho, aquí en Colombia, con algunas de las pruebas se mandaron ciertos datos y se comprobaron con ciertos códigos que incluso algunos hemos desarrollado nosotros acá mismo en Colombia y en América Latina, para de alguna manera facilitar no solamente la cuestión de las vacunas, sino los tratamientos, que es lo que realmente hoy en día en América Latina los diferentes países están apostando por la imposibilidad de sacar vacunas, básicamente, ¿sí? También, bueno, otras cosas que van por la parte, digamos, de modelo de simulación, pero también lo que tiene que ver con la confrontación de los datos y compartir las publicaciones científicas, al punto en el que se ha hecho, incluso ya presionado, decisiones de gobierno en algunos casos. Pues todos sabemos acá lo que está pasando con los diferentes tipos de vacunas, ¿sí? Y en la medida en que las efectividades y la manera de poderlas tratar en cada país, o es decir, desde almacenarlas hasta distribuirlas, pues ha hecho que la ciudadanía que está pendiente de esos datos genere ciertos grupos de presión respecto a los que toman las decisiones. Digamos, ya para finalizar, pues como única conclusión, pues que saco, digamos, de esta pequeña introducción que estoy haciendo, es que lo más importante desde nosotros como SCALAC, pero que también se puede aplicar a cualquier tipo, digamos, de ecosistema, en este caso, pues que es nacional, en el caso colombiano, digamos, por todo lo que se está generando, es como generar una conciencia en cuanto al valor de los datos. Esa conciencia pues implica no solamente que podemos explotarlos, sino que deben soportar decisiones, por supuesto, pero también entender que esos datos pues son nuestros y que implican una ciudadanía. Pero claro, pasa como lo que se decía cuando comenzaban las exploraciones espaciales, o sea, que aquel que puede llegar, o del que va a la Antártida, por ejemplo, es el que puede realmente pues, explotar ese tipo de recursos. Entonces, lo que también pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos capacidades que impliquen no solamente las capacidades de procesamiento, sino de conectividad, de aplicaciones, de gente que conozca para soportar ciencia y desarrollo, pues va a ser muy difícil nosotros pensar en generar una autonomía y una conciencia de los datos y, por supuesto, ese cierto tipo, digamos, de independencia que se puede llevar a cierto nivel para tratar los datos. Entonces, eso era mi presentación. Pues muchas gracias y pues quedo ya para el siguiente panelista. Muchas gracias. Gracias, Carlos Jaime. Muchísimas gracias por esta intervención. Quisiera invitar a los panelistas, a Marta y a Harold, que se presenten acá en esta imagen. Eso, Marta. Entonces, bueno. Marta, quisiera pedirte, Carlos Jaime, regresa, no te preocupes, que la idea, ya podemos quedar acá los cuatro. Marta,
Quisiera que nos contaras la experiencia que has tenido en el movimiento de datos, la importancia en estos escenarios y en este momento de la era digital de ese procesamiento y lo que implica trabajar de manera colaborativa por todo el ecosistema que se está moviendo en la necesidad de trabajar con datos, pero sobre todo compartirlos incluso en un escenario de Open Science. Bueno, buenos días para todos. Hago una pequeña presentación mía primero. Entonces voy a compartir un slide pues para que tengan la referencia y podamos iniciar pues con esta presentación. Bueno, entonces mi nombre es Marta Silvia Tavares, soy docente e investigadora de la Universidad EAFIT en Medellín. Soy ingeniera de sistemas y bueno, un día, después de trabajar mucho tiempo en la industria con datos, decidí hacer un doctorado y bueno, quería hacer algo con datos, pero en ese tiempo no se daba mucho y entonces me tuve que ir para la ingeniería de software un tiempo, pero de ahí después regresé totalmente a trabajar con los datos. Digamos que es más una pasión. Yo digo que cualquier área de conocimiento para un científico o alguien que quiere tener una mente creativa se tiene que convertir en una pasión. Entonces, cuando viene este boom de los datos de nuevo, que ya llamamos Big Data y analítica, entonces retomo fuerte esa parte de los datos. Entonces, voy aquí a dejar esta presentación para ya entonces estar un poquito más con ustedes en lo que hacemos nosotros. Bueno, voy a dejar de compartir para no viciar aquí lo que estoy proyectando. Un minutico. Bueno. Entonces, nosotros, digamos, voy a hablar un poco primero de la Universidad de EAFIT. Creo que en otras presentaciones donde ya he estado, otros profesores de la universidad se han dado cuenta que nosotros tenemos un centro de supercómputo que se llama Apolo, lo lidera el profesor Juan Guillermo Lalinde. Digamos que en la región somos líderes en ese sentido y digamos es un gran centro de procesamiento o movimiento de datos. Voy a ponerlo primero como procesamiento. Desde el punto de vista donde todos los científicos, no solamente de la universidad, sino de Medellín y de otras áreas de Colombia, pueden solicitar servicios de procesamiento HPC. En ese sentido, pues la universidad tiene un gran tiempo de recorrido y se fomenta pues que los científicos puedan tener ese espacio y los estudiantes también. O sea, esta no es una cosa solamente de las personas que han hecho doctorado, sino estudiantes que quieran estar activos en esa área de conocimiento que tiene, voy a utilizar la palabra movimiento, un gran movimiento a nivel mundial, no solamente por lo que el ingeniero Carlos Jaime nos presentaba ahora, sino que hay una tradición a nivel mundial con concursos para estudiantes y todo en ese sentido. Pero digamos que el HPC le nace como un competidor, que es el Big Data. Desde el punto de vista tecnológico, son dos tecnologías diferentes que entran a jugar porque no todo necesita HPC, sino que necesita alto procesamiento distribuido para unos volúmenes de datos muy considerables, donde pues sabemos todos que empresas como IBM, Microsoft, bueno, y otras tantas, Oracle, entran a jugar en unos mercados impresionantes y realmente nosotros también como investigadores entramos a jugar con ellos. O sea, ellos necesitan de nosotros que nosotros empecemos a colocar las investigaciones ahí. Entonces voy a volver a compartir porque me interesa, también pienso que aquí se ha tenido la oportunidad de hablar un poquito de cómo Colombia realmente empezó a fomentar toda esta situación del trabajo con Big Data y analítica. Entonces, aquí estoy proyectando, creo que la están viendo la página, de la Alianza Caoba, de la cual conformamos la Universidad de los Andes. Harold conoce pues toda esta parte,
la Universidad ICESI de Cali, la Universidad Javeriana Bogotá y Cali, y la Universidad AFIT como universidades donde hacemos todo ese trabajo científico con empresas anclas como Bancolombia, Nutresa y el DNP. Entonces, desde el año 2016 iniciamos un fuerte trabajo con estas tres anclas, donde nos entregaron trabajos tanto desde el nivel científico y para potenciar fuertísimo, no lo voy a llamar movimiento, en el sentido de que nosotros no empezamos a intercalar datos de diferentes partes, pero sí digamos que es un movimiento desde el punto de vista donde el DNP, Bancolombia y Nutresa nos dicen, vea, nosotros queremos avanzar en datos de esta forma. Y ya empezamos a mezclar no solamente datos de ellos, sino ver cómo ellos se movían con sus datos en la ciudad. Y realmente para poder crecer en ese momento como empresas, desde el punto de vista científico, los grupos que fueron multidisciplinares, no solamente fuimos ingenieros de sistemas o matemáticos, hubo economistas, financieros, etcétera. Realmente Caoba agrupa todos, digamos, todas las áreas académicas y científicas y comerciales, digámoslo así, que mueven datos a nivel ciudad, a nivel mundial. Entonces, digamos que al ser un centro de excelencia en Big Data y analítica y con ese interés del gobierno que Colombia entrara en un apoderamiento de los datos, que supiera que pudiese crecer no solamente desde el gobierno, sino desde las industrias a partir de los datos, estos grupos científicos de estas universidades empezamos a hacer unos trabajos muy interesantes. Entonces, ahí tuvimos unas grandes experiencias, nosotros crecimos como científicos, crecimos como grupos de trabajo. Definitivamente el hablar de datos no es hablar de una sola área de conocimiento. Los datos tienen una conciencia científica, por ejemplo, podríamos decir neta, desde lo que es el DNA, o sea, digamos toda esta parte de los datos ómicos, que sí es el crecimiento de nosotros, como nos ven los científicos en nuestra regeneración humana, llamémoslo así, pero miramos desde el punto de vista de las áreas financieras, que son los bancos generalmente, que mueven una parte social muy importante de las ciudades, casi determinan el hacer económico de una actividad no solamente de los ciudadanos, sino de los mismos gobiernos. Entonces ahí también hubo unos crecimientos muy importantes que, digamos, esas investigaciones con esos datos también nos proyectaron desde esa visión a otras visiones similares en otras áreas. Lo mismo entonces sucede con Nutresa y con el DNP. Voy a entonces a resaltar un poco el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Para nosotros fue súper interesante todo, pero voy a resaltar ese, en el cual estuve directamente involucrada con otros investigadores. Y yo siempre lo digo a mis estudiantes, yo fui protagonista de esa evolución del DNP a entregarle información más certera e inteligente a los ciudadanos. Ahí empezó ese cambio de que nosotros como ciudadanos nos volviéramos partícipes de esos datos, o sea, sale de las universidades, sale del gobierno y te entregamos lo que es tuyo. Eso es algo súper interesante y para el ciudadano poder tener unos datos que puede leer, eso para mí ya es otro estilo de movimiento de datos. Es el movimiento de la conciencia ciudadana a apropiarse de los datos, a ser críticos sobre la data, que es la propia data que nosotros generamos para que un gobierno pueda interpretarla y generarnos valor. Eso pienso que es una evolución supremamente importante que Caoba le ha aportado al gobierno desde lo que es el DNP. De hecho, pues las mismas voluntades del gobierno hicieron posible eso. Bueno, eso pues quería resaltarlo. Desde la Sociedad Colombiana de Computación, pues nosotros también venimos fortaleciendo toda esta área. Hay toda una línea que tenemos que se llama Data, Información y Conocimiento. Es relativamente joven. Digamos que la sociedad vuelve a tener una fuerza importante y quiere ser protagonista en las acciones no solamente
desde el punto de vista académico y científico, queremos también poder apoyar a las empresas y que la empresa forme parte, como es en muchos congresos, track industriales, también forme parte de esto. En las empresas se genera mucho conocimiento definitivamente y no solamente de la Alianza Caoba, sino desde la Sociedad Colombiana de Computación queremos que eso esté sucediendo. Bueno, ahora voy a cambiar un poquito y voy a presentar un poco las investigaciones en las cuales estuvimos involucrados un grupo de investigadores de la Universidad EAFIT del año pasado. Voy a presentar algo más del proyecto que yo manejé y les voy a compartir una experiencia que realmente fue muy bonita. Esto es un título de un artículo, pero les voy a comentar un poco por qué lado de los datos nos fuimos. Ahorita Carlos Jaime presentaba en sus slides algo muy interesante y son todas esas tipologías, digamos, o aglomeraciones de datos que se pueden dar en diferentes partes. Y hay unos muy importantes que todos somos, o al menos estamos creando una conciencia, que son los datos que provienen de las ciudades. Las ciudades inteligentes. Es un tema pues que a mí también me gusta mucho, que en EAFI estamos participando de diferentes vertientes y en la Sociedad Colombiana de Computación también estamos proliferando conocimiento alrededor de eso. Entonces, la ciudad cuando se quiere volver, o sea, yo siempre digo una empresa y una ciudad, que es otra empresa, ya es una empresa extremadamente compleja, se vuelven empresas basadas en datos cuando su toma de decisiones se basa en datos, ¿cierto? Y es cuando hablamos de transformación digital, esa es la esencia de la transformación digital. Y hablar de eso requiere procesamientos muy fuertes de datos para que se le genere valor, en este caso, a un ciudadano. Uno de esas apartes o esos nichos o áreas de las ciudades inteligentes es hacer una educación inteligente o al menos muy basada en datos. Entonces, cuando hablamos de eso, empezamos a capturar, nosotros todos sabemos, ahorita lo decía en la presentación Carlos Jaime, uno de los elementos muy importantes de movimientos de datos o aparear datos, ya llamémoslo así, voy a incursionar en ese término, aparear datos, es decir, que por ejemplo se identificaron datos similares en una ciudad y en otra. Nosotros empezamos a identificar datos que vienen muy asociados alrededor de lo que es la computación móvil y la computación ubicua. Voy a explicar un poco para las personas que de pronto no manejan este término. La computación ubicua está asociada a toda esa generación de valor desde el cómputo, asociada a todo ese contexto que lleve a que yo pueda ser identificado o una máquina pueda ser identificada desde cualquier lugar independiente de donde esté ubicado el ser humano. O sea, si yo estoy en Inglaterra, si yo estoy en China o en Colombia, mi aplicación es capaz de generarme unos valores asociados a mi ubicación o mi ubicación no interrumpe cualquier acción dentro de ese software, digámoslo así. Pero a su vez, las aplicaciones están generando una cantidad de datos increíble. En nuestras ciudades, por ejemplo, nosotros podemos ver que la geolocalización nos genera demasiado valor para identificar, por ejemplo, puntos de alta concentración de contaminación, puntos donde hay inundaciones, la seguridad se ha apropiado de la data que proviene de las cámaras, y en el contexto académico, ¿qué es lo interesante? Y lo vimos ahora el año pasado en este tiempo de pandemia. Independiente de donde tú estés, tiene que llegar la educación, ¿cierto? Ahí se involucran muchas cosas, no solamente los datos, sino que se involucra la creación de plataformas con una capacidad de generación de datos ubicuos muy importantes. Entonces, nuestras investigaciones fue también un proyecto del gobierno lanzado apoyado por la gobernación, o realmente lanzado por la gobernación de Antioquia, que realmente realizó a través de MinCiencias
donde la idea era que nos apropiáramos de todo ese conocimiento desde la computación móvil y la computación ubicua para generar valor a los estudiantes que estarían fuera de las grandes ciudades. Entonces, ciudades como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, etcétera, han ido provisionando la ciudad de elementos o sensores, por ejemplo, de tal forma que yo en mi celular, en caso particular Medellín, estamos en el metro, entonces en el metro él sabe que yo estoy en el metro y como yo tengo activa una serie de aplicaciones, por la ubicuidad, él podría decirme, oye, Marta, tú estás esperando el metro y estás pendiente de repasar un tema y el metro puede demorarse 5 minutos, logra esto para estudiar. Esa fue la finalidad que tuvimos nosotros en nuestra investigación particular. Realmente hicimos varias investigaciones, se creó una red nacional muy grande alrededor de eso y particularmente nosotros trabajamos en todo lo que era la creación de Big Data, llamémoslo así, analítica, alrededor de contextos conscientes para la educación. Entonces, aquí simplemente les estoy mostrando un título de un artículo que publicamos, que realmente empezamos a hacer predicción para que esos estudiantes puedan tener, no solamente a través de un microlearning, sino de otros ambientes, puedan no solamente leer, digamos, o llegar a estudiar, sino que puedan evaluarse desde diferentes contextos en diferentes lugares. Entonces, para nosotros, por ejemplo, como profesores, cuando estamos dictando una clase, bueno, yo creo que todos lo experimentamos, no sabíamos si el estudiante estaba ahí o no estaba, pero realmente quedó una grabación, quedaron unos mensajes y un montón de data no estructurada que fue generando grandes volúmenes de datos. Nosotros tuvimos una experiencia aproximadamente con unos 60 estudiantes, no todos participaban con todo el contexto, pero sí pudimos lograr hacer analítica predictiva para que diera valor desde el contexto de, uy, este estudiante bajo este contexto, vuelvo a repetir, ¿qué es un contexto? Es decir, cuando yo estoy estudiando, yo puedo tener mucho ruido, puedo tener baja luz, se me está acabando la batería de mi celular, etcétera. Todo eso lo hace la computación ubicua. Nuestros celulares, los actuales, todos nos proveen datos alrededor de eso, no solamente la ubicación, una cantidad de datos impresionante. Ya la idea es nosotros cómo desde la investigación hacemos que eso tenga valor y pueda generarle no solamente al estudiante un mejor hábitat de estudio, sino a nosotros como profesores poder intervenir situaciones que hagan que el estudiante tenga éxito. Entonces, este fue uno de los resultados donde trabajamos esa predicción hacia los resultados de la evaluación, que ese es el temor de todo estudiante, poder lograr éxito y digamos que también logramos y estamos en el proceso de concluir esta investigación a que haya modelos inteligentes para que realmente esas retroalimentaciones se hagan a los estudiantes. Desde otro punto de vista, ya para terminar, que Mónica me está haciendo caras por aquí, también en ciudades inteligentes empezamos a trabajar con lo que es gobierno. Yo personalmente trabajo mucho en gestión, que también la tenía por allá en el titular Carlos, lo que es el data management, muy importante. No solamente es procesar altos volúmenes de datos, sino también saberlos manejar, saberlos gobernar. Y trabajamos algo muy bonito de poder generar gobierno para las ciudades a partir de Deep Learning en imágenes, procesamiento de imágenes. Entonces, esto se lo hice con un estudiante de maestría, se fue por todas las ciudades de Medellín, identificando cuáles eran grafitis buenos y cuáles eran grafitis que podían generar otras situaciones. Porque lastimosamente nuestras ciudades no tienen política pública para darle viabilidad a que un graffiti está mal ubicado o volvámoslo un mural. No, es algo muy cultural, ¿cierto? De promoción de los ciudadanos. Pero la idea es que las investigaciones empiecen a fortalecer las ciudades inteligentes. Eso quería más o menos presentar para ustedes. Marta, muchas gracias. Querido Harold, me encantaría que me contaras tu experiencia, además que también
Tuve la experiencia en Caoba desde industria, porque también en ese proyecto participó la industria de tecnología. En esa época yo estaba en IBM, entonces también estuve en ese escenario y encontramos efectivamente que en Colombia hay una gran cantidad de datos que no se estaban procesando, registrando adecuadamente, procesando y además compartiendo. Y quisiera ahora más adelante, cuando tengamos el espacio del foro para los tres, poder tocar un poco este tipo de preguntas, pero antes quiero, Harold, que nos cuentes de tu perfil en este escenario de la gestión de datos, lo que han hecho en la universidad, la experiencia que tienen, para que podamos avanzar en todo el escenario de la RedCa y de lo que vemos en el escenario de apoyar desde Renata estos escenarios de supercómputo. Muchas gracias, Mónica, por la invitación y un saludo especial para los panelistas y los asistentes, que es impresionante ver la capacidad de convocatoria de Renata, que nos reúne a más de 100 personas para hablar de estas temáticas que uno pensaría que no iban a ser tan bien acogidas, pero buenísimo saber que hay tanto interés y pues ojalá podamos responder a ese interés, porque eso es como mi gran preocupación. Aquellos que me conocen, pues saben que yo soy una persona que he venido trabajando toda la vida alrededor de la computación de alto desempeño. O sea, mi doctorado empezó en esas temáticas, pero siempre he tenido una gran preocupación y es ver que las dificultades para materializar la explotación de estas tecnologías. Eso siempre ha sido como mi cuento desde que regresé de mi doctorado. Después me volví a ir y volví a regresar otra vez. Siempre he estado preocupado por eso, por varias razones. Pienso que o sea, coincido con los anteriores panelistas, es una cosa súper importante. Uno levanta una piedra y sale una oportunidad de aprovechar estas tecnologías. Pero entonces si uno mira bien la piedra, lo que encuentra también es una cantidad de problemas. Y eso es una cosa pero complejísima y desanima a un montón de gente para utilizarla, y eso es una lástima, porque entonces mucha gente lo que ve son los grandes problemas y pues las oportunidades están ocultas debajo de todos esos problemas que aparecen para poder utilizarlo. Pero entonces uno dice, pero ¿de dónde va a sacar un computador así de grande? ¿De dónde voy a sacar cómo voy a traerme toda esa cantidad de datos? ¿Cómo voy a hacer todo? ¿De dónde voy a sacar el equipo de gente que se requiere? Entonces, claro, pues si uno empieza a mirar eso, no lo logra. Entonces, yo he venido trabajando desde hace más de 15 años, en mi última periodo en la Universidad de los Andes, tratando de ver cómo resolvemos problemas, cómo limpiamos eso esa piedra para poder acceder a las oportunidades. Y en ese contexto, pues he hecho muchísimas cosas distintas. He unido la capacidad de los computadores de escritorio de la universidad, me he puesto a unir eso para sumar capacidades. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, pues yo sé, pues sí, la universidad se compró una máquina buenísima, digo, pero ¿y qué? ¿Y el resto del mundo qué? Entonces miremos a ver qué hacemos yo me preocupo, yo pienso en, ¿y qué hacemos el resto? Entonces yo me he negado a usar esa máquina y dije, no, yo no la voy a usar y voy a ver y voy a insistir en tratar de resolverlo de otra manera el problema. Y entonces hicimos un sistema que nos ha permitido trabajar con la capacidad de unos computadores de escritorio remoto que hay en las universidades hoy en día, que son muy buenos y que además las universidades a esas máquinas sí le apuntan más fácilmente, porque eso les da puntos por allá con el CNA, y entonces dicen, yo quiero tener de esas máquinas, las otras no me cuentan, estas sí. Entonces yo digo, bueno, pues entonces présteme esas máquinas y yo trato de hacer un poquito, no de HPC, porque pues tampoco se puede, pero tratar de hacer grandes capacidades de procesamiento distribuido, como el que estaba diciendo Marta que nos está haciendo falta. Entonces ahí trabajamos con eso. He trabajado con proyectos entonces a nivel nacional, cuando se creó la idea de hacer un grid Colombia, cuando estaba la fiebre de los grids en todo el mundo, y entonces tratar de hacer un proyecto nacional que nos permitiera vincularnos a esas iniciativas internacionales, y lo hicimos con Carlos Jaime, que ya había regresado a su doctorado, y entonces nos vinculamos por allá después, más tarde, a la iniciativa europea, tuvimos relaciones nos hicimos muy amiguitos de los gringos también, para tratar de compartir y lograr
tener acceso a aquello que eventualmente nosotros no teníamos. Y la red siempre estuvo ahí como la facilitadora, porque si no hay red, pues no hay nada, no hay posibilidad de colaboración. Ya lo decían en el video introductorio, pues esto es una red de académicos, es un conjunto de académicos que quieren colaborar, y pues eso sí no hay nada que hacer, necesitamos comunicarnos, y entonces la red siempre ha estado ahí. Pero desde el 2007 que apareció Renata, la red ha estado ahí, y yo todavía veo que todavía los investigadores se enfrentan a Renata y como que no la logran. Y yo es lo que veo en mi universidad. Entonces a veces la gente me dice, no, pues es un Renata, pues si yo tengo aquí ya varios gigabits por segundo en la universidad, ¿yo para qué quiero Renata? Sí, que de la misma vaina, es otra red. Y entonces pues yo por aquí muevo mis datos y pues si no me puede aquí, ¿para qué no me puede al otro lado? Entonces me parece que ha habido, hay dificultades para llegar a esa, lo que llamamos en el mundo de la red la última milla, el último investigador, ¿cómo le llegamos a él para que pueda limpiar esa piedra y encontrar y explotar las posibilidades y las capacidades que nos ofrecen este tipo de tecnologías? Entonces, últimamente mi último rollo, bueno, después de sí, efectivamente trabajar con Caoba y ver que también hay un montón de dificultades, porque uno le dicen, aquí tenemos una política de datos abierto, y entonces, wow, tranquilos que eso vamos a encontrar datos, y llevamos ya 6 años con Caoba, y siempre el gran problema es, bueno, deme los datos, de verdad. O sea, sí, podemos hacer, sí, eso está, bueno, démelos. Y entre estar y el démelos hay una distancia que es tremendamente grande por varias razones. No me he encontrado en instituciones gubernamentales con que no saben cómo ponerlos a disposición de la gente. Es que una cosa es decirlo, yo los tengo, y otra cosa es poner un servicio que la gente pueda utilizar de manera sencilla sin colapsar la red de la institución y acceder a esa información. Entonces, primero la institución tiene que organizarlos, estructurarlos, ponerlos, y después tiene que poner un servicio ahí que la gente pueda consultar. O sea, eso no está. O sea, ¿cómo hago yo para buscar un dato allá? ¿Y cómo hago después? ¿Y qué pasa si los 50 millones de colombianos les da por ir a descargar el mismo dato o datos distintos de la misma institución? Pues la institución colapsa. Entonces hay una cantidad de cosas que no hemos terminado de resolver y que no hemos terminado como de afrontar. Yo siento, creo que siempre como que tratamos como de evitar eso, nos quedamos en las grandes cosas que podríamos hacer, y el problemita de la última milla nos sigue quedando sin resolver, y eso me parece que hay que entrar. Y entonces yo pues soy ingeniero también, como mis colegas acá, ingenieros de sistemas, y entonces siempre me he preocupado por esa parte de la construcción, de la solución que puede utilizar el que la necesita. ¿Qué le vamos a poner a ese? ¿Qué le vamos a dar a esa persona para que realmente arranque? Entonces ahora estoy mirando, estoy entretenido con otro problema. Y bueno, las redes están ahí. ¿Qué es lo que le hace falta a ese investigador y qué le ponemos para que el hombre realmente lo use y, y le limpiamos la piedra por él? Porque yo entiendo que el biólogo, que el físico, que el mecatrónico, pues es que eso no es su rollo. Es decir, pero es que yo no tengo por qué luchar contra la tecnología. Y yo digo, pues tal vez el mío, pues sí, yo podría entretenerme con eso, yo sí podría dedicarle esfuerzo a ese tema. Entonces, con el tema, por ejemplo, de la transferencia de datos, pues tengo dos cosas ahí como para contar y poder conversar con ustedes y con el público. Yo me encuentro con investigadores que me dicen, pues bueno, pues listo, si esta red tiene 100 gigabits por segundo, que eso es lo que nos anuncia Mónica y todos estamos súper contentos, 100 gigabits por segundo, pues 100 gigabits por segundo, eso me da mal contados 10, 12 gigabytes por segundo. O sea, eso es una película en alta definición 4K por segundo. Entonces eso es una cosa pero brutal. Uno diría, pues ya, qué más quiere usted? Vaya y trate de usar eso. Vaya y trate de obtener ese tipo de velocidad de descarga. No lo va a lograr.
no lo va a lograr. Y entonces empiezan como las decepciones, ¿no? Pero si esto no era tan bueno, ¿y qué pasó? Que esto yo no lo estoy viendo. ¿Cómo hago yo para descargar una película de 4K de 2 horas en un segundo? Eso no le va a pasar. Eso no va a suceder en ninguna parte. Entonces empezamos desde el año pasado unos ejercicios con la Universidad Industrial de Santander, con el equipo de Carlos, para mirar, bueno, cuál es la capacidad real que yo obtengo, yo investigador, yo que estoy sentadito y quiero descargar unos datos que están por allá en otra parte. Y pues claro, ahí empieza uno a entender la cantidad de cosas a las que que se tiene que uno que enfrentar en el momento de la verdad. Entonces, pues primero, pues muestra a ver cómo es la entrada de los datos, cómo es la entrada de Renata a la universidad. Resulta que, pues si yo le puse a Renata un firewall al frente, pues ya no es la velocidad de Renata, ahora es la velocidad del firewall. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar cuál es la velocidad del firewall que pusimos allá para ver qué capacidad realmente estamos nosotros conectando. No nos vamos a conectar a 100 bueno, primero hay que saber a cuánto se conectó la institución, pero digamos que no nos conectamos automáticamente a eso si no hacemos nada de las instituciones hacia adentro. De ese punto de conexión hacia Renata hacia adentro, eso hay que hacerlo, eso hay que trabajarlo. Y resulta que como los investigadores no sabemos que eso está, no sabemos cuál es la dificultad y no sabemos que eso a- hay que configurarlo bien. Eso hay que trabajarlo para que eso funcione. Entonces, como que solamente vemos, no funcionó lo que yo quería, pues entonces esto no lo uso y deja de existir. Entonces, estamos revisando en la universidad cómo hacer para poder, una de las cosas que estamos haciendo con un estudiante ahora es, bueno, pues miremos a ver cómo hacemos para poder recoger esa información y poder dar recomendaciones a las instituciones rápidas para que realmente puedan empezar a mejorar la cosa. Entonces, bueno, está el firewall, pero es que después viene la red interna de la universidad, otro rollo. Porque es que resulta que la red interna de la universidad pues tiene otro tipo de tráfico, tiene otro tipo de cosas, está configurada con unos objetivos que son distintos a los que se tiene aquí. Eh, entonces también hay que mirar eso. Y eso es otra cosa pues que las oficinas de tecnología como que dijeron, pues yo ya le conecté a Renata, de aquí para adelante le toca al investigador. Pues no, nos toca trabajar a todos juntos para que realmente ese servicio que llegue allí le responda, le cumpla al investigador. Y como digo, que al investigador entonces le sea fácil acceder a esas maravillas que hay allá, a las que no hemos logrado realmente acceder con la facilidad que uno quisiera. Después está la máquina del investigador, porque también el hombre tienes una maquinita ahí con una red de 100 megabits por segundo, pues no va a poder llegar, no va a poder sacar los datos realmente. Entonces tiene que pensar también cuál es la capacidad de esa máquina, qué es lo que va a poner allá, qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que quiere lograr para que eso funcione. Después está el disco en donde tiene los datos. Porque también, pues sí, pues le pone una gran capacidad, pero ¿y qué? ¿Y los discos? ¿Y en dónde están los datos? Esos están en unos discos. Y esos discos tienen una velocidad. Y si yo no hago nada, pues eso tampoco va a funcionar. Y lo logro, lo resuelvo, le hago cosas. Y después empieza y dice, pues hago FTP. Pues no, FTP no es el protocolo para hacer grandes transmisiones de datos o para poderle resolver la vida a alguien que está tratando de hacer una transmisión en tiempo real. No es ese, tiene que pensar en otras cosas. La transmisión de datos uno tiene dos problemas gordísimos, la latencia y el throughput. O sea, cuántos pasos por segundo, pero también cuánto me demoro realmente en poder llegar con un bit de un lado a otro. Y esos protocolos TCP, UDP, no estaban pensados para eso. Entonces toca repensarse esas cosas. Entonces, si de verdad yo quiero traerme, no vamos a decir 100 gigas, porque no por segundo al menos, porque pues tampoco vamos a colapsar todo. Pero si uno de verdad quiere hacer una transmisión importante, tiene que pensar en un montononón de cosas que el biólogo no tiene por qué estar sufriendo con eso y el físico y el no sé qué no tienen por qué estar pensando en ese tipo de cosas. Y a mí, en cambio, me parecen divertidísimos esos problemas. Entonces, yo creo que hay que repensarnos eso. Entonces, yo quería mostrar acá unas gráficas, pero no alcanzaban a estar listas porque es que no es fácil. O sea, yo que pues entiendo el problema, tengo a mi amigo Carlos al otro lado que me ayuda cuando yo le digo, ya quiero hacer unas pruebas. No lo he logrado porque
porque hay muchas cosas que mirar. Yo quería mostrar unas gráficas para ver, para que se viera la diferencia. Mire, es que esto es lo que usted logra si no, si no se la piensa mucho, y si usted se la empieza a pensar, mire el impacto de cada uno de todos estos elementos que acabo de mencionar, y al final entonces existen soluciones, además soluciones que no son necesariamente gratuitas. Y pues habrá que vivir con eso. ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Pues, o hasta dónde llego con lo gratis, y pues si necesito dar un paso adicional, pues entonces me toca pensar en algo adicional. ¿Qué vamos a hacer? Porque eso, hay soluciones que para realmente saben hacer ese problema y se meten con todos estos líos, pero pues hay que pagar por ellos. Entonces, eso como en ese contexto, pues para mí ha sido complejo y retador, y ahora ando entonces como metido en ese reto de ver cómo facilitamos entonces para el investigador de la última milla esa transmisión de datos, y que realmente podamos pensar en el servicio que queremos prestar en la red, que es la red de cómputo avanzado que venimos liderando con Carlos Jaime y con Mónica, para poder sacar adelante un servicio en la cual las universidades que tengan capacidad de cómputo pues compartan un poquito. Yo no voy a decir que mucho, porque pues que no se puede. O sea, yo no le puedo decir allá a Juan Guillermo, oiga, présteme su máquina, pero sí le puedo decir a Juan Guillermo, hagamos una prueba, hagamos un intento deje que un proyecto corra allá y miremos cuál es el impacto si logramos hacer eso. Si logramos que ya no solamente las 4 o 5 universidades que han logrado hacer una inversión importante están accediendo a eso, sino que lo abrimos para que otros investigadores de otras universidades entonces planteen su reto y logren tener acceso a los recursos, y logren tener acceso a la gente que está trabajando en estos temas, para hacer algo colaborativo. ¿Qué tal si alguien viene con una idea muy interesante, con unas ganas de hacer cosas, y yo sé unas partes de la solución, y producimos un artículo entre los dos y hacemos cosas que nos potencien a todos? Yo creo que eso va a ser ganancia para el país, y entonces estamos con esa idea, con esa intención, y entonces queremos lanzar en estos semanas una convocatoria para que la gente plantee diga el problema que quiere resolver, qué requiere de HPC, en dónde está, por supuesto, porque entonces desde allá toca llegar a ejecutar, a usar los recursos de la UIS, de AFIT, ojalá, de BIOS, de Uniandes, de los que puedan empezar a colaborar y generar un círculo virtuoso en donde todos estamos ganando en conocimiento, que es nuestro gran interés acá, y en resolver problemas que nos toquen a nosotros. O sea, qué bueno que resolvamos los problemas de la variante del COVID de Colombia, porque pues es que no es que eso es lo que se nos viene ahora, pues, entonces, y el mundo está preocupado por las variantes de ellos, y pues nosotros tenemos que preocupar por las variantes de nosotros, y lo de Providencia nos pasó fue a nosotros, no les pasó a los otros. Entonces todo ese tipo de cosas para mí me parece que son muy interesantes. El otro caso que les quería contar es, bueno, ¿y qué hacemos con los que no están conectados a Renata? Porque a veces esos que no están conectados a Renata también de pronto se dan cuenta pero como también desconocen, pues no saben que si se conectasen a Renata, podrían resolver los problemas. Pero el semestre pasado me pasó con un banco que estamos haciendo un proyecto en donde nosotros les ayudamos a tratar de utilizar las imágenes satelitales para resolver uno de sus procesos. Las imágenes satelitales pesan y pesan un montón. Entonces, más o menos, para que se den una idea, haciendo números redondísimos, póngale que una imagen pese 1 giga, un gigabyte. Póngale que Colombia necesita 100 imágenes para cubrir todo el territorio, si uno quiere hacer un análisis a nivel nacional. 100 gigabytes. Y más o menos, usted necesita, los satélites, si usamos el satélite europeo, estamos hablando de unas 5 a 6 pasadas al mes. O sea, se generan, mal contados, 500 gigabytes al mes para poder tener las imágenes de Colombia. Yo no quería hacer un análisis de cómo la evolución de no sé qué vaina, pues 500 gigabytes multiplique por el número de meses que quiera hacer el análisis, y eso le da un montón rápidamente. Entonces, ¿nosotros qué hicimos en la universidad? Pues por supuesto, no hicimos toda Colombia, hicimos un pedacito, porque pues es que eso es pesado, y no es solamente tener los datos, es procesarlos, como decía Marta, pues también eso necesita
capacidad de cómputo. Bueno, al final hicimos nuestra cuestión y entonces teníamos un par de teras ahí de datos y entonces le dijimos al banco, listo, así es la vaina. Y entonces el banco dijo, listo, tráigame los datos. Tráigame 2 teras. Pues entonces, bueno, pues me los mando por la red, porque ¿yo qué hago? Pues no se pudo, porque es que la red, entonces, la red de allá tocaba entonces que muestra la ventana una ventana en la que no haya tantas conexiones, porque entonces resulta que vamos a colapsar la red, vamos a tener una cantidad de dificultades, vamos a romper todo. Terminamos entonces no mandando los datos y pues la única manera era con un disco duro de irse hasta la oficina y dejarle allá los datos. Y eran 2 miserables teras, o sea, no estamos hablando de una cosa así tremenda. Esa es la realidad de nuestras organizaciones, que no están pensando en que esas cosas pueden llegar a resolver una cantidad de problemas y nos estamos quedando con que eso no se puede y entonces abandonamos esa posibilidad. Si estas organizaciones estuviéramos ahí en Renata y hubiéramos resuelto el problema fácilmente de última milla, pues entonces estaríamos hablando de que podemos mover eso sin ningún problema. Y créame que pues ya hace rato que vengo trabajando con imágenes satelitales. Esto tiene una aplicación en cuanta cosa uno se imagine. Estamos, claro, por supuesto, con el IDEAM, pero con temas de agricultura, pero con temas de ciudad, con temas de migración. Pero estamos hablando de teras mensuales. Entonces, esto hay que tener la capacidad para mover esos datos y que todo el mundo pueda tener acceso a eso. Ese es mi mensaje y esa es como mi invitación a que los ingenieros de sistemas nos remanguemos un poquito y colaboremos para resolverle que el de última milla sea el investigador que venga a molestar a Mónica a decirle necesito más de 100 gigas, pero porque lo fui capaz de usar y los agoté. Gracias, Mónica. Harold, muchísimas gracias. Pues los 3 panelistas han tocado unos temas muy interesantes y quisiera empezar con, si bien los foros los tenemos planeado de 10 a 11, lo que vivimos el año pasado en los foros de Renata es que se nos iban media hora más. Y como que no es la diferencia porque ya son las 11:07. Y esto lo digo por nuestros panelistas y por los que están asistiendo, que nos tengan paciencia, porque creo que los temas toman tanta relevancia y sí, Harold, tenemos en este momento alrededor de 120 personas conectadas al foro. Obviamente, tampoco esperaba yo, y lo digo a modo personal, que tuviéramos tanta audiencia porque es un tema muy específico y un tema en investigación. Entonces, tener esta audiencia es supremamente clave. Y también voy a atar aquí varias cosas que han dicho los 3 para hacer unas primeras preguntas. Tenemos además una persona interesada en hacer una pregunta, William Rincón, entonces también lo tengo aquí en el radar. Pero quisiera tocar varias cosas. Claro, Renata es la Red Nacional de Tecnología Avanzada para el país. Renata es una entidad sin ánimo de lucro. Renata es una entidad mixta. Esto para quienes no la han escuchado, quienes la escuchan, aclarar un poco la información de Renata. Renata es una entidad mixta de la que hacen parte 3 ministerios, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación. Y a la par tenemos 4 redes regionales de universidades. Sin embargo, se nos conectan universidades, o sea, tenemos hoy conectados universidades públicas, privadas, de educación superior, tenemos conectados centros de investigación, tenemos conectado el Banco Mundial, tenemos conectado, y estamos en todo un proceso de ampliar estos segmentos. Y ya les digo por qué les aclaro esta apertura en temas de levantar mucho más ese ecosistema y conectarlos. Renata lleva 13 años, 14 años en el país. Viene en un proceso de crecimiento y además el último año hicimos algunos cambios tecnológicos que nos permiten con nuestro proveedor en su momento para ampliar toda esta conectividad en el país, tener hoy un mayor cubrimiento del país, tener un mejor manejo de negociación, porque lo que se conecta es esa conectividad, solo que con muchos servicios académicos que, como lo dice Harold, no hemos podido utilizar por mucho desconocimiento que hay de Renata. Renata no es solamente conectividad, Renata es una red nacional de investigación y educación
Hacemos parte de las 140 redes en el mundo que permiten trabajo colaborativo con estas redes. Esto no hay competencia, o sea, Renata es la única en el país y eso pasa en todos los países, es una por país, que tiene estas características de una base tecnológica muy robusta para el ecosistema de investigación, de docentes, de estudiantes y de innovadores. ¿Esto a qué lleva? A que efectivamente nuestra prioridad sea generar soluciones tecnológicas y de servicios para ese ecosistema. Y lo que acaba de hablar Harold es supremamente importante para Renata. Y es, yo llego con un tubo, como digo siempre yo, en mi lenguaje psicológico, porque no soy ingeniera de sistemas, pero llego con un tubo, con una conectividad muy robusta y una serie de servicios que hacia adentro lo despliegan las entidades y necesitamos que esos usuarios finales la usen. Obviamente entran estos escenarios de las características técnicas de la entidad, pero obviamente estamos con toda la disposición para apoyar nuestras entidades y llevar a que sea efectivo ese uso. Porque es importante, por algo que acaba de decir Harold, y es poder mover los datos para generar análisis, para que un CAOBA pueda compartir mucho más fácil datos de gran capacidad entre industria y academia, para que podamos salir con Carlos Jaime a trabajar desde Scalac con la red CAI Renata hacia el resto de países en comunidades que están compartiendo datos. Y esto es visibilidad para el país, es visibilidad para nuestros investigadores y es la oportunidad, además de acceder a fondos internacionales para escenarios de computación avanzada, pero además para participar con nuestro conocimiento y con nuestros datos en el mundo. Y lo acabamos de vivir la semana pasada con el INS, el Instituto Nacional de Salud, se acaba de conectar a Renata y mientras se conectaba tuvo un problema en sus instalaciones para transferir datos y le dijimos, váyase a Renata. Y que pudiera mover sus datos y utilizar por medio de la red los supercómputos que tenemos disponibles, que en este caso fue el supercómputo de la UIS, el que se está utilizando. Y esto es trabajo colaborativo, y esto es colocar a disposición de los investigadores tecnologías que necesitan. El INS estuvo en Renata 2 días, pero esto también lo vivimos con el profesor Pavón, el profesor que maneja, uno de los que maneja gran cantidad de datos en el país en temas de cambio climático. Y en este caso él nos contaba que él tiene que utilizar un fin de semana en su universidad para bajar 50 teras de datos de repositorios globales. ¿Para qué? Para poner a disposición de sus estudiantes esos datos y lo hace mensualmente. Y en su universidad estaba teniendo muchos problemas. Le dijimos, hágalo en Renata. La bajada de los datos que necesitó el repositorio lo hizo en 15 minutos. El movimiento de datos que hicimos del INS el día jueves, hoy hace 8 días, hacia la UIS, como estamos conectados con la UIS, se hizo una transferencia de datos sin pérdida de calidad del dato. Y esto se consigue es por las características técnicas de Renata. O sea, el primer mensaje que les quiero dejar acá, y le agradezco mucho a Harold que hubiera tocado el tema de Renata, que no estaba dentro de la agenda, pero vale la pena esa aclaración, es que Renata está para los investigadores, para los docentes, para los estudiantes, para los innovadores, y cuando toco innovadores también son centros y unidades I+D+I reconocidas además por MinCiencias, que son banca, que es industria de alimentos, que hay entidades de salud que necesitan mover datos y no lo pueden hacer, que no pueden compartir datos entre el Agustín Codazzi y el IDEAM porque no tenían en ese momento Renata y ya hoy tienen Renata. Entonces, ese movimiento de datos es posible para poder hacer procesamiento, poder hacer, correr modelos de analítica, pero necesitamos tener espacios y escenarios de colaboración. Y acabaste de hablar también de esas piedras que nos encontramos en el camino. Y con este escenario, Harold, quiero tocar las brechas y quiero preguntarles a ustedes. Yo encuentro que hay brechas de tecnologías, una de ellas es Renata está en el país, úsenos. Yo sé que toda la gente que tengo de contacto saben que me pueden, con un WhatsApp, un telefonazo, que a veces el telefonazo no funciona porque ando en muchas reuniones, pero un WhatsApp para pedir help, ayúdenos.
Eso es lo que nosotros quisiéramos que nos pidieran ayuda todo el día. Eso fue lo que pasó con el INS. Nos contactó la directora y nos dijo, necesito que me ayuden, pero ya esto es para él. Le dije, de una váyanse para Renata, y en cuestión de hora y media estaban en Renata ya corriendo datos. Entonces, ese es el apoyo de Renata, esa es la misionalidad de Renata, pero hay un ecosistema que tiene unas brechas tecnológicas, tiene unas brechas de competencias, porque las herramientas están ahí. Y cuando uno habla de transformación digital, no es comprar tecnología, es apropiarse de las tecnologías y hacer distinto y mucho más fácil nuestro día a día. Entonces, hay brecha de competencias, pero hay brechas culturales. También hay brechas de la manera en que seguimos concibiendo hacer ciencia, acceder al dato, gestionar mis datos. Entonces, quisiera que los tres me dijeran frente a esas tres brechas, ¿cómo creen que podemos generar mejoras a nivel de trabajo colaborativo? Porque a veces uno dice, digamos, país, política, pero pues sabemos que eso no está en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es cómo podemos generar una menor brecha en estos tres escenarios tecnológicos, a nivel de competencias y culturales. ¿Quién quiere empezar? No sé si Marta, ¿quieres empezar? Bueno, entonces voy a empezar yo. Pues mis compañeros Harold y Carlos pues son más de HPC, yo hablo desde el lado Big Data, pero de todas maneras es algo realmente muy cultural. Realmente es entender que son esa cantidad, como decía Harold, es hablar de teras, de petas, ¿cierto? Es algo muy, muy, muy grande que se está moviendo de un lado para otro. Y para cerrar la brecha, a ver, por ejemplo, en EAFIT, ¿qué hacemos? Invitamos a charlas a todos los investigadores libres, no hay obligación. Y es la forma como hemos logrado que esos investigadores que están empezando, digámoslo, algunos empezando, otros ya tienen más trayectoria, a usar esos grandes volúmenes de datos que no solamente, a ver, es que cuando nosotros hablamos de grandes volúmenes de datos es como un lado, y el otro es el procesamiento que se necesita de esos datos. Entonces hay modelos matemáticos muy complejos que van a necesitar máquinas que tengan esa configuración. Y esa es la conciencia más difícil, porque como decía Harold también, nosotros como ingenieros de sistemas estamos en la obligación de asesorar al biólogo, al científico de otras áreas como financieras, en decirle, es que ese modelo que usted quiere correr necesita esta tecnología. No solamente que hay un megacentro, no. Entonces, esa es la parte para mí que crea la brecha más grande, porque nosotros empezamos en esas maquinitas que dicen, bueno, yo recojo unos datos, son tipo texto, son muchos millones de registros, pero no son muy amplios, o sea, horizontalmente son relativamente pequeños. Entonces, potencialmente no requieren un HPC, pero requieren un Big Data. Entonces, yo también pienso que la cultura es entender cómo las exigencias del procesamiento me van a exigir a mí cierto tipo de máquina, ¿cierto? Si yo estoy capturando datos desde centros o sensores de ciudad o sensores en el campo, por ejemplo en agricultura, ¿qué tan exigente va a ser el procesamiento que esos datos van a requerir? Entonces yo sí requiero de esos servicios. Entonces, no solamente que hay unos centros que tienen unas capacidades, sino que los otros científicos, nosotros como ingenieros de sistemas, lleguemos a ese punto de entender qué tipos de modelos son los que nos van a exigir esas máquinas. En un momento determinado, hace varios años, por allá corrieron una matriz de N por N, y eso se llevó días y días y días en el HPC, en el centro de cómputo, y entonces hablábamos entre colegas, oye, y si el modelo se hubiera tirado de otra forma, sí se hubiera llevado tantos días. Entonces es esa cultura que no es tan fácil, y además ya pues hablando como de Renata, llevar a las empresas a entenderse desde datos que pueden verse como laboratorios, esos centros de innovación, entender que un laboratorio no es solamente de las universidades, sino que esos centros de innovación necesitan ser laboratorios, ojalá en conjunto con universidades, pues también tienen esa probabilidad. Para ellos hay temor muy grande, que lo vimos nosotros en algunos trabajos con CAOE, lo mencionaba también Harold, oiga, pero es que yo no le puedo entregar ese dato a usted.
venga, anonicémoslo, ¿no? Pero es que tampoco, ¿cierto? Entonces, el sentido, y como yo les contaba, yo trabajo con gobierno, el gobierno apropiarse también de lo que es el gobierno de los datos y qué datos se pueden pasar y qué no. Entonces, las empresas tienen que evolucionar a eso, los científicos también tienen que evolucionar a eso. Eso es uno de los problemas de los datos ómicos. En estos días leía que uno de los grandes crecimientos de la industria HPC son nuevos centros de procesamiento solamente para ese tipo de datos únicos, porque están tan explotados en crecimiento y en su procesamiento que ya se volvieron particulares, o sea, ya hay particular y lo más seguro se va a empezar a generar nueva tecnología solamente asociados a ellos. Entonces, la cultura es de parte y parte, no del científico que tiene un área de conocimiento, la agricultura, la biología, etcétera, sino de los ingenieros de sistemas también de lograr entender modelos que pueden o no o deberían ser llevados a ser procesados en esos centros. Eso pienso yo que debería ser. Ok, Carlos Jaime, ¿qué opinas? Bueno, yo lo veo de otra, pues, como de manera, ¿no? Lo principal yo pienso que es como generar una comunidad. O sea, digamos, el gran logro, digamos, que uno ve en otras redes a nivel internacional, yo hablo, digamos, de algunas que he tenido como cierto contacto, como la gente de Jean en Europa, por ejemplo, es la posibilidad de crear una comunidad. Y de hecho, pues, incluso Red Clara en algún momento, cuando comenzó a soportar el desarrollo de ese tipo, digamos, de iniciativas que después se convirtieron en cosas como Scalac, por ejemplo, es ver cómo la comunidad podía tener cierto rol y cierto impacto a diferentes niveles, ¿sí? El hecho de que existe una comunidad genera pues colaboración, que todos por aparte somos muy chiquitos. Es una frase que incluso se la robo a un profesor que está en los Andes, que admiro mucho, que es José Teodoro Hernández, y es que es cierto, o sea, y el problema, si, claro, yo me pongo la camiseta, pues porque el rol en ese momento, el rol latinoamericano, es un poco, digamos, ese manejo individual que no permite la colaboración, sin darnos cuenta, pues que efectivamente sin esa colaboración y sin generar un grupo de interés, es muy difícil generar presión, por ejemplo, para inversiones, para proyectos e incluso credibilidad en las industrias, ¿sí? Es algo que es importante ahí como rol. Entonces, para mí lo principal que hay que hacer, como siendo tu pregunta, es, bueno, participar de estos espacios, está muy bien, pero también contribuir y valorizar nosotros como comunidad académica el hecho de que existan este tipo, digamos, tanto de plataformas, que no solamente infraestructura, también facilita la interacción, ¿sí? O sea, por ponerle un contexto, o sea, imagínense que nosotros no hiciéramos lo mismo para las carreteras, ¿sí? Aunque Renata es mucho más de una carretera, ¿sí? Es una cuestión, o Reclara, ¿sí? Entonces es una cuestión que es importante, ¿sí? En este caso. ¿Sí, Harold? No sé, yo coincido en que lo tecnológico, eso es complejo, no voy a decir que no, porque no pues me quedo sin trabajo, pero es más complicado lo psicológico, Mónica. O sea, es Por más eso meto complicado. cultura. Sí, o sea, es más complicado lo cultural. Miren, de verdad que en mi experiencia lo que yo me he encontrado es que además creo que yo he reflexionado mucho sobre esto y creo que la mayor dificultad es para esta región en particular, porque eso de colaborar, eso de compartir, son cosas que desafortunadamente nuestras sociedades no han puesto en el lugar que toca. Hace poco veía un documental de educación en, en, en Escandinavia, no me acuerdo en cuál de esos países, y ellos decían que los niños les trabajaban mucho la parte de colaborar. Y dice, si no colaboran desde niños, pues cuando lleguen a grandes, pues ¿cómo van a colaborar si no aprendieron a colaborar? Yo creo que estas sociedades sufren de eso. A nosotros nos ponen a competir desde chiquitos. Y entonces cuando llegamos a grandes, pues lo que queremos es competir. Y eso es muy difícil. Y yo miro Europa, miro Estados Unidos, tienen contextos muy diferentes. Estados Unidos es un solo país. Entonces, pues colaborar dentro de un solo país es fácil. Europa tiene la Unión Europea y hacen un esfuerzo enorme para lograr colaborar entre ellos. En Latinoamérica no tenemos nada. Entonces, ¿qué tenemos? Mercosur, que eso es, mejor dicho, no vamos a hablar de eso. Es complicado, es complejo, complejo, complejo.
Y yo creo que de verdad yo siento que, si me meto en Colombia, yo siento que pues lo que sabemos es competir. O ni siquiera sabemos competir, intentamos competir. Entonces eso me parece que hay que trabajarlo mucho y por eso vuelvo y retomo la idea de tratemos de romper esos malos vicios y Red es una manera de decir, oiga, intentémoslo hacerlo de otra manera, a ver qué pasa. A ver qué pasa. De pronto nos equivocamos, eso es muy posible. Es- Pero, pero claro, dígale a usted a una universidad que ha hecho una inversión, que le ha costado sangre montar su centro de HPC y de procesamiento de datos y no sé qué rollo, que, que por amor a la patria y para desarrollar la sociedad vamos a compartirlo con otros, eso cuesta y pues yo lo entiendo, pero tenemos que romperlo porque es que si no, no vamos a avanzar. Entonces yo sí también voto por trabajar en la parte cultural, también voto por hacer esfuerzos que eventualmente no lleguen al destino que queremos, pero que empiecen a marcar camino y empiecen a mostrar que las cosas se pueden hacer de manera distinta y que hay ganancia y que va a haber ganancia para todos cuando lo hacemos de esa manera. De acuerdo. Yo diría algo, Mónica, Dime. de qué rico que tú fueras eje de esa colaboración. Tú nos conoces a todos. Entonces, sabiendo el trabajo que al menos las 3 universidades que estamos acá con sus centros de supercómputo han hecho, lástima pues Juan Guillermo no está aquí para que sea más protagonista en ese caso, pero sé que él estaría atento a que pues a través de Renata contigo empezáramos un ejercicio. Porque como les cuento, así me imagino en los Andes, en Santander, también hacen esos trabajos con la gente, bueno, y que potencialmente hasta dentro de la misma universidad es difícil la colaboración. Nosotros, y creo que a través de Caoba hemos logrado que sea muy interdisciplinario todo el trabajo, pero sí a nivel Colombia, Renata es el eje. Yo pondría que es el eje, que es el que realmente puede hacer esa acción y unirnos. Y pienso que a partir de esto podemos, al menos nosotros 3, darle un empuje. Yo ahí le mandé ya un correo a Harold, no tengo el correo de Carlos Jaime para reenviárselo también, y con copia a Juan Guillermo y a Edwin Montoya, que también creo que lo conoce Harold, no sé, para que empecemos un trabajo real. Pues que este año, digamos, en otra charla, finalizando año, logramos algo desde esta charla que acabamos de hacer hoy. Claro, Marta. Ya te cuento un poco qué ha pasado con esto que tú estás proponiendo, que es muy valioso y que efectivamente va en dirección a lo que está diciendo Harold. Y es importante ver qué ha pasado, en qué escenarios nos puso el COVID. Fortaleció la usabilidad de tecnologías para todos, en términos académicos y de investigación. Pero también planteó los escenarios de colaboración. Y aquí otra referencia que va a hacer al INS es el INS, ¿por qué le dio otro valor a Renata? Porque podía mover sus datos de aquí al Instituto de Inmunología de Londres, con quienes trabaja de una manera, como digo yo, por entre un tubo. Eso es directo. Y eso nos plantea varios escenarios y es que efectivamente debemos robustecer los escenarios de investigación, mostrando que unos sí podemos, sí las tenemos en el país, sí podemos compartir, necesitamos desarrollar competencias digitales de estas tecnologías en particular. Voy a irme a antes, previo, Renata, cuando estaba en IBM, estar en Caoba a mí me mostró mucho lo que implicaba y lo que servía trabajar de manera colaborativa. O sea, estuvimos industria, estuvo, bueno, Bancolombia, Nutresa y el ENP y adicionalmente las universidades que participaron, que están además todavía, pero obviamente eso implica una vocación y lo que dice Harold es clave, debemos romper ciertos escenarios culturales y generar escenarios más de colaboración para además poder generar unos resultados diferentes a los investigadores que hoy no tienen acceso, pero a mostrar nuestro país. Y aquí quiero decirles algo a todos que me ha sorprendido a mí al estar en Renata. Y es que nosotros a veces vemos hacia afuera y queremos mirar qué hacen los de afuera.
o entre nosotros no compartimos o no mostramos lo que están haciendo nuestras entidades. Y lo que me he encontrado yo en las redes globales es que quieren saber qué hace Colombia. Quieren ver los investigadores cuáles son los trabajos que están haciendo. Quieren que se les muestre nuestras experiencias, porque además tenemos unas características geográficas, sociales, industriales que vale la pena mostrar. Entonces, escenarios tenemos. Y en ese punto, y son las 11:30, y teníamos más preguntas, y creo que por respeto al auditorio, a nuestra primera agenda de 1 hora, me da pena alargarlo más, pero quiero contarles de una segunda sesión. Y es en 8 días, el miércoles de la semana entrante, íbamos a relanzar la REDCA. Ya te cuento, Marta, sobre la REDCA y a todos. Y para poder llenarnos de más contenido y potenciar contenido que tenemos, lo vamos a trasladar ese lanzamiento para el 18 de febrero. ¿Qué ha sido la REDCA? La REDCA la lanzamos el 18 de julio del 2019 en el evento de Renata en Bogotá. La REDCA la lanzamos de la mano de la UIS con Carlos Jaime, los Andes con Harold, la UTP con Ricardo Salcedo, la Distrital con Roberto Ferro y AFID con Edwin. Edwin estuvo en Bogotá. Donde la intención de la REDCA, y lo vamos a hablar mucho más el 18 de febrero, pero la REDCA es articular capacidades de supercómputo que podamos colocar a disposición de investigadores en el país. Universidades que no tienen supercómputo, investigadores que necesitan supercómputo y no lo tienen hoy y que puedan acceder de manera gratuita, pero con compromisos de formación, de desarrollar sus competencias, y a eso le podemos ir sumando obviamente muchos más componentes. Ese trabajo lo iniciamos en el 2019, Marta, ya tenemos unos casos de uso, ya tenemos formación y vamos a seguir avanzando este año. Ahorita ya tenemos conectado desde Renata la UIS en Guatiguará y tenemos conectados los Andes, sigue la Distrital y obviamente seguimos hablando con actores que hoy tienen supercómputo y que nos interesa que estén en la red. Aquí en principio es un escenario de colaboración, pero pueden salir otros escenarios incluso de apoyo a la industria y en escenarios de I+D+I. Entonces los invito al 18 de febrero, este mismo escenario para que conozcan más de la REDCA, pero es un escenario, por eso lo ha tocado Harold, porque es un escenario de colaboración donde vemos que podemos articular muchos temas asociados a tecnología, a sacar a nuestros investigadores con todos sus escenarios de investigación y de datos que están manejando, pero también hay un escenario de cambiar la conversación en cómo comparto datos. Y cuando hablo de esto seguimos hablando, seguimos preocupados por escenarios de seguridad. La intención es ver nuevos escenarios de compartir estos datos, ya no solo el disco duro o el computador, sino que podamos utilizar las nubes seguras. Europa va a venir muy fuerte con un escenario de Open Data, pero eso implica calidad del dato y eso implica entender cómo archivo ese dato, cómo gestiono ese dato. Entonces, toda esta conversación va a seguir porque son escenarios a los que se están enfrentando nuestros investigadores. Y un último punto, ¿por qué para nosotros es clave hablar del movimiento de datos? En próximos meses va a estar conectado Latinoamérica, no, ya está conectado, empecemos por ahí, pero va a estar disponible, ya está conectado desde diciembre de este año y están en todo el tema de adecuación técnica, Portugal en Europa con Fortaleza en Brasil. Eso va a generar una conexión a nivel de las redes en Latinoamérica para conectarnos directamente con Europa. Ya no va a pasar por Internet de Estados Unidos. Pero más allá de eso es que se van a generar escenarios para compartir datos mucho más rápidos y robustos, mucho más sencillos. Y eso implica que debemos adecuarnos no solo en cada país, sino en cada institución. Entonces también ese escenario que toca Harold es un escenario crítico porque nuestros investigadores van a poder llegar a muchos más escenarios de trabajo colaborativo. Copernicus
que Copernicus con el escenario de cambio climático es supremamente importante, no solamente ya en Europa, sino en el mundo, y en Colombia IDEAM está en ese convenio de Copernicus y va a salir por Renata, pero va a abrirle el escenario a todos los que están trabajando temas no solamente en cambio climático, sino en salud, en agro, y la tecnología siempre va a estar mediando todos estos escenarios. Entonces eso implica que vamos a tener que robustecer mucho más esta conversación, y desde Renata vamos a apalancarlos porque Renata está embebido en estos escenarios. Entonces, varias conclusiones que quiero sacar yo acá es: Colombia sí maneja una gran cantidad de datos desde investigación, porque a veces se cree que no, y sí las maneja. Desde el 2018 hay un COMPES que se habla de Big Data, que habla de explotación de datos, que habla de cómo Renata puede articular este escenario, pero hacia afuera tenemos otros escenarios de trabajo colaborativo, Escalac, y por medio de Red Clara, nuestra red para Latinoamérica, todo el resto de articulación con las redes del mundo en escenarios de investigación. Tenemos que trabajar en un cambio cultural, en formación para dar a conocer las tecnologías que tenemos, pero además las competencias que necesitamos desarrollar. Y sí necesitamos trabajar un poco más con nuestras gerencias de tecnología en cómo generar un mejor escenario dentro de las entidades para que trabajar en ciencia sea mucho más sencillo. Quisiera pedirles en este punto, bueno, acá voy a saludar rapidísimo. Están de la UNAD en Ibagué, John, un saludo para ti. Tenemos a Javier Monguí de la Universidad Minuto de Dios. Tenemos a María del Socorro de Colegio Mayor. ¿Quién más nos está saludando por acá? Nos está saludando Rubén Lozano, no tengo de qué institución, y voy a guardar estos chats para poderte dar respuesta. Y obviamente tenemos a Juan Manuel Ramírez de la UPTC, Claudia Patricia, que no me cuentas de dónde estás. Y bueno, tenemos la audiencia no ha bajado, sino en unos pocos, de la Universidad Católica de Colombia, de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Universidad Popular del Cesar, de UPTC, de la Universidad del Atlántico. Entonces a todos muchísimas saludos y un abrazo. Y quiero solo para cerrar este escenario de hoy, quedamos cortos en tiempo, créanme que quedamos cortos porque quedé con muchas preguntas, pero me interesaba mucho esta manera de que ustedes presenten la experiencia, porque son 3 entidades grandes en el país, públicas, privadas, que están trabajando de manera muy fuerte en escenarios de investigación con gestión de datos, y que obviamente esto muestra que sí podemos nosotros seguir avanzando y seguir apoyando a nuestros investigadores. Quisiera que enviaran un mensaje a nuestros investigadores de usar estas tecnologías, de no limitar sus investigaciones y de reconocer que sí hay maneras de usarlas. Ya después miramos y les contamos cómo pueden acceder y demás, y seguiremos avanzando. Pero motivar este uso. Entonces quisiera pedirles, arranquemos por quien habló de últimas, Harold. No, de verdad, la experiencia es muy positiva para poder quitar un imaginario de que no se pueden hacer muchas cosas. Entonces, pues la invitación sí es que pensemos que está resuelto. Pensemos que usted puede mover todos los datos que quiera de un lado para otro. Y si tiene problemas, le aseguro que Renata le va a ayudar, pero la comunidad que está aquí le va a ayudar, porque pues es que a todos nos interesa que esto funcione bien para poder bajar después la película, ahora sí, y que funcione. Gracias, Harold. Carlos. No, pues compartiendo lo que dice Harold, pues la comunidad está ahí, y yo agregaría quizá, pues más digamos que una motivación es como una preocupación, y es que realmente los únicos que pueden tratar nuestros problemas somos nosotros mismos. Si nosotros no lo hacemos y no valoramos los recursos y los datos para hacerlo, pues nadie lo va a hacer. Nos van a vender la solución, que es diferente, pero eso implica muchas cosas. O sea, esto no solamente es resolver un problema específico, sino también generar una cantidad de competencias, una cantidad de capacidades, ¿sí? Y que, como les comentaba con la, digamos, como con la comparación con las autopistas, o sea, nadie discute
que es una autopista o no, antes se quejan de las calidades mismas, ¿sí? Lo mismo debería pasar con las redes y precisamente con las competencias tecnológicas y científicas para tratar los datos y tratar la tecnología. Esto de la pandemia nos enseñó que cuando hay un problema grave, cada cual busca resolver su problema, ¿sí? Y después sí le vendemos a los otros cómo lo solucionan. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros solucionamos esos problemas, y ahí tanto la comunidad académica como la parte productiva es muy importante. Y también, no solamente, pues volviendo a mi camiseta de Scalac, no solamente quedar nosotros con el interés regional egoísta y a veces hasta arrogante, sino ver cómo colaboramos con nosotros, ¿sí? En Scalac ha sido un ejercicio bien interesante, o sea, ver gente de México y de Brasil, que normalmente son competidores, trabajando juntos, colaborando, eso ha sido genial. Y nosotros en Colombia, que es un solo país, ¿por qué no podemos hacerlo? Gracias. Terminamos las mujeres, Marta. Bueno, a ver, ya Harold y Carlos han dicho ya bastante. Yo simplemente complemento es que hay que tener voluntad de trabajo colaborativo. O sea, hay que saber que no somos los omnipotentes ni los que tenemos más o tenemos menos. No hay extremos. La colaboración es para crear algo bueno, aprender. Es que cuando yo entro en un trabajo colaborativo es porque puedo dar y quiero aprender mucho de otros. Si las instituciones y los investigadores estamos en eso y que le hace que compartamos datos para crecer juntos, antes vamos a crecer a Colombia nosotros en el estatus investigativo y aplicativo hacia las empresas y nuestras propias instituciones, vamos a crecer mucho. Yo siempre creo muchísimo en el trabajo colaborativo y pienso que si vuelvo y digo, nosotros como gestores, universidades que podemos ayudar bastante con nuestras experiencias, lo movemos. Tú lo mencionaste ahora, el trabajo de Caoba fue un trabajo muy bonito, sigue siendo, y eso lo podemos, esta experiencia, fomentar a muchas otras. Ahorita está viendo aquí los comentarios. En la Sociedad Colombiana de Computación estamos entrando también en un trabajo muy fuerte, y está viendo un comentario de un profesor del ITM. El ITM pues, es una institución del gobierno local en Medellín muy grande, de mucha investigación, con muchas ganas de participar con todos nosotros, y que nosotros tenemos que tener en nuestro radar también, porque hay gente muy importante allí con muy buenos propósitos, así en Pereira, en diferente, ¿no? Hasta podría suceder en universidades que a veces no están en los radares de las ciudades más grandes, y que las tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, trabajos con la biodiversidad como la Universidad del Amazonas, etcétera, etcétera, sería súper importante que pudiéramos hacer trabajo colaborativo con ellos. Entonces, no es imposible, es espectacular trabajar colaborativamente. De acuerdo, Marta. Pues a todos muchísimas gracias. Nos siguieron aquí saludando de la Universidad San Buenaventura, de la Libre Cali, UPTC Duitama, la Universidad Pedagógica, Tecnológica de Colombia, la UNAD, del DAPRE también, Universidad del Atlántico, UPTC